Economía y bolsa a través del cine, con el broker CMC Markets. Y hablamos hoy de una película que estuvo nominada al Oscar, al mejor guión original. Una película que nos cuenta las 24 horas previas al estallido de la crisis financiera de 2008. Señor, si esos activos disminuyen solo un 25% y siguen en nuestros libros, la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de esta compañía. ¿Qué les he dicho desde el primer día que entraron en mi despacho? Hay 3 modos de ganarse la vida en este negocio, siendo los primeros, los más listos o con engaños. No me gustan los engaños. Y aunque prefiero pensar que tenemos personas muy listas en este edificio, desde luego es mucho más fácil ser los primeros. Venderlo todo. Hoy. Margin Call, película dirigida por J.C. Chandor, con un elenco de actores, entre otros, con Kevin Spacey, con Paul Bettany, con Jeremy Irons, Sara Carbonell, directora general del broker CMC Markets. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Rubén. Peliculón, con mayúsculas, que nos cuenta exactamente el qué, Sara. Bueno, pues nos cuenta, lo estabas tú diciendo muy bien, un poco el inicio de la crisis subprime, que ya hablamos de ella cuando comentamos hace un par de semanas, creo, de Big Short. Y bueno, yo creo que más que de ese tema, así como en The Big Short, sí profundiza un poco más en la parte técnica, en qué se basó la crisis. Yo creo que esta película es un poco una crítica pues al mundo de estos grandes bancos o grandes empresas, que también hay que decir que no todo Wall Street es así, o no todas las empresas son así, ¿no? Y que al final es una película. Pero bueno, un poco una crítica a esa falta de ética en muchos momentos, a esa toma de decisiones rápida, a cómo funciona un poco o cómo funcionaba ese mundo donde lo más importante al final es o era el dinero, ¿no? Cómo se mueven todos los personajes pues a golpe de talonario, cómo resuelven en una noche o tratan de resolver el problema que tienen encima de la mesa, y cómo en 12 horas luego lo que ese director general casi parece ser que se le ha olvidado ya el problema en la escena final, y bueno, pues lo ve como una parte más dentro de una carrera. Pues las crisis van y vienen, ¿no? Como esa falta de empatía con lo que pues el resto de la población, que al final iba a sufrir, y eso lo cuentan en la película en un momento determinado y se avisa de ello, todas las consecuencias de lo que iban a hacer al día siguiente, que básicamente era vender todos esos activos tóxicos o colocarlos en el mercado lo más rápido posible, pues para deshacerse de ellos. ¿Cuánto de real tiene Margin Call? Bueno, yo creo que primero que es ficción, ¿no? Porque también este tipo de películas a veces pueden asustar mucho al espectador y pueden dar una imagen pues del mundo financiero, del mundo del mercado de valores, de las mesas de intermediación, que en realidad yo creo que no es real 100%. Sí que es verdad que habrá equipos y habrá departamentos y habrá compañías en Wall Street, y sobre todo en esos años, que puedan funcionar así, y un poco lo que quiero venir a decir es que en todas partes hay de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que además a raíz de esta crisis, pues la regulación a nivel global, a nivel mundial, cambia. Cada vez va a entrar ahora en el 2026 MiFID III, tenemos unos mecanismos de control, yo creo, pues que cada vez van mejorando para que precisamente este tipo de cosas que al final acaban afectando al inversor final o a los pequeños inversores, a quienes menos culpa tienen de toda la situación, esos mecanismos que vamos teniendo cada vez funcionan mejor y cada vez evitan más o intentan evitar este tipo de situaciones. Si te obligara, ¿cómo harías esto? Tendrían que salir a tumba abierta. Un 40% vendido a las 10:15. Todo tendría que estar liquidado a las 11, porque a la hora del almuerzo se correría la voz. Y luego los federales se nos pegarían al culo intentando pararlo. La pregunta es, ¿a quién se lo vendemos? A la misma gente a la que llevamos 2 años vendiéndoselo, y a todo el que quiera comprar. Pero John, si haces eso, matarás el mercado durante años. Se acabó. No volverás a venderle nada a ninguna de esas personas nunca más. Lo comprendo. ¿Seguro? ¿Seguro? Este es el fin. Te lo digo yo, es el fin. Esta es parte de ese diálogo de lo que os contabas ahora, Sara, de cómo planeaban, lo que estaban entre manos, planeando esa venta de acciones de compañías. Si tuvieras que quedarte, Sara, con algún momento de la película, con algún momento clave, algún momento importante, algún momento destacado, ¿cuál sería?
Bueno, hay varios. Esta escena que acabáis de poner es muy significativa porque ahí está hablando con Kevin Spacey, que Kevin Spacey representa un poco ese personaje que, estando dentro de este mundo, lleva 34 años en la empresa, pero en realidad digamos que tiene algo más de ética o una ética dentro de lo que es ese esquema de valores de todos los personajes. Y de hecho estaba muy valorado por sus empleados, ¿no? Por su equipo, y hay un momento en la película que intentan ver si pueden resolver esto sin él, se dan cuenta que no, porque sus empleados son fieles, y entonces le tienen que hacer volver. A su vez él vuelve, por un tema económico, ¿no? Y al final de la película pasa un poco lo mismo, y dice, me voy a quedar, pero no por tu discurso, sino porque necesito el dinero. Pero este es un momento clave porque es donde Kevin Spacey realmente está avisando: lo que queréis hacer en realidad, esto va a afectar a todo el sistema financiero. Y en realidad el papel de Jeremy Irons, que está increíble en la película, que es el director general, bueno, pues digamos que eso le importa más bien poco, ¿no? Y luego hay otro momento muy clave en la película, que es cuando Jeremy Irons decide despedir a Demi Moore, que era la jefe de riesgos, y en ese momento, durante esa noche que tratan de resolver todo, es cuando el espectador se da cuenta que en realidad lo que está pasando ellos ya lo sabían es decir, el top management lo sabían desde hacía por lo menos un año, porque ella lo dice, ¿no? Esto se avisó y demás, y al otro le da igual, le dice, necesito una cabeza para contentar un poco al mercado, a los stakeholders internos, y vas a ser tú. Y eso es un momento muy clave, y luego pues un poco lo que está diciendo también, cómo tienen todo el equipo esa confianza. El papel de Kevin Spacey yo creo que es buenísimo y es fundamental en la película porque combina un poco, digamos, la parte un poco algo más humana con una trayectoria muy buena de 35 años en la empresa, pero bueno, pudiendo continuar ahí a la vez teniendo sus valores, ¿no? Algo más sólidos que los de otros personajes. Y en consecuencia, si lográis vender el 93% de vuestros activos, percibiréis una bonificación de $1.400.000. No puedo dejar de recordaros lo importante que es la primera hora y media. Quiero que disparéis a todo lo que se mueva, traders, brokers, clientes, a vuestra madre si quiere comprar. Y sin trueques, solamente ventas. Es obvio que esperábamos no tener que llegar nunca a esto, pero el suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. Y para terminar, buscando esa salida, Sara, ¿alguna lección que podamos extraer de esta película? Para los que nos están oyendo, y por hacerlo sencillo, hay varias lecciones en realidad, ¿no? Una es el tema de por qué pasa todo esto, porque los niveles de volatilidad se disparan, y lo descubre un analista que es muy joven, que de hecho en inglés le dicen the kid, ¿no? El chico. Vas a mantener al chico, que al final le promocionan, de hecho, ¿no? Pasa todo esto también por un exceso de apalancamiento, ¿no? Entonces, si lo trasladamos un poco al inversor minorista, yo creo que una de las lecciones es que hay que saber controlar muy bien el apalancamiento de las inversiones, y luego esa toma de decisiones que en la medida de lo posible es verdad que o nos fiamos mucho del asesor que tengamos o tomarlas por uno mismo, pero bueno, siempre controlando mucho el riesgo de las inversiones, porque al final pues el apalancamiento puede llevar a situaciones, a ver, no es comparable, pero bueno, yo creo que pensando en los oyentes podría ser algo un poco similar, ¿no? Y fiarse mucho de la empresa con la que se hacen inversiones, porque en estas escenas cuando él le está motivando, que también es un personaje, una parte muy importante de la película, este personaje de Kevin Spacey, como a nivel manager sabe motivar al equipo, nunca miente, porque en ese discurso luego les cuenta, ojo, esto puede afectar muchísimo a vuestras carreras, vais a perder toda la confianza con los clientes, pero bueno, esto es lo que hay que hacer. Por eso le hacen volver, porque él es el único que es capaz de poder hacer esto, ¿no? Entonces, al final, bueno, yo creo que hay que tener muy claro con quién se invierte o quién te está posando los consejos, y tener muy claro que hay que controlar el riesgo y estar muy seguro de la inversión que se hace y de la empresa con la que lo hace. Pues con ese consejo nos quedamos. Sara Carbonell, directora general del broker CMC Markets, hablando de economía, hablando de bolsa a través del cine, como cada semana, cada martes, aquí en Capital Intereconomía. Sara, hasta el martes que viene, que vaya muy bien. Gracias. Hasta el martes. Muchas gracias.